afectados y afectados por una realidad ya dada, que no invita a alternativa posible, marcada por la amenaza real y constante de falta de futuro y perspectiva laboral, marcada por el estrés, por la precariedad y los salarios que deseen. Os quería hablar del entusiasmo, como decía, dentro de esta nueva tercera ola del andalucismo, como bien la llamaba nuestro compañero Fabio García, que lo tenemos aquí también. Y bueno, una nueva ola esta que nos conecta directamente con el espíritu del 77, de aquel 4 de diciembre, que el pueblo trabajador andaluz inundó las calles de nuestra ciudad y pueblo que tanto nos gusta siempre recordar. Un 4 de diciembre en el que, como decía, el pueblo trabajador andaluz inundó nuestras calles, exigiendo autogobierno. Como sabéis, ese fervor de aquel momento, que sorprendió a muchos y a muchas desde su despacho, fue desarticulado por la élite económica y política, por la burguesía conservadora del nacionalcatolicismo desde Madrid y por la izquierda centralista estatal, que se apropió del discurso nacionalista, muchos de vosotros recordaréis no directamente, solo por conseguir votos. Como sigue ocurriendo, ¿no? En la actualidad, no ya solo con el PSOE, también escuchábamos a un Moreno Bonilla con su carácter en el discurso de la investidura, mientras sigue manteniendo su cuerpo en las cunetas, y los presupuestos de muchos andaluces y andaluces. Del 4 de diciembre del 77, llegamos a la aprobación por referéndum del Estatuto de Autonomía del 81, pasando por el 28 de febrero del 80, con un entusiasmo ya bastante más mermado, que quedó lejos de recoger las primeras reivindicaciones. Es cuando en Andalucía sufrimos un proceso de desactivación organizada de la conciencia política y también cultural que llega hoy a nuestros días, por eso tenemos que escuchar hoy en día cosas como que el flamenco nace en Madrid. Este proceso de desarticulación se produce con todo lo que pudiera y pueda generar la convicción del sentimiento andaluz en conciencia del pueblo y mucho menos del país. De ese entusiasmo del 77 que generaba tensión con el Estado, que recordemos que este Estado en un primer intento por combatirlo le arrebató la vida a José García Caparrós, como sabéis, queriendo acabar con ese sentimiento de crear una Andalucía libre y soberana, sin dependencia económica ni subordinación política. De aquí, de este andalucismo que creaba tensión con el Estado, se pasó a la adaptación a una realidad ya existente dentro del contexto europeo y a una época de desilusión y desencanto a la que contribuyó, y lo sigue haciendo como decía antes, tanto la izquierda centralista como el partido andalucista, del que hablaba antes Diego, del compañero Diego también antes, que a pesar de sus 5 diputados y su alcaldía en ciudades importantes como Sevilla, o Algeciras, estuvo falto de proyecto político y también más preocupado por los votos que por los problemas reales de Andalucía. Poco a poco nos hemos ido despojando de todo ese desencanto, de todo ese intento de desarticulación que no deja de ser premeditar y que busca siempre enemigos externos, Hemos vuelto a rescatar en esta nueva ola ese fervor del 77, ese latín que en realidad siempre ha estado ahí y que también ha tenido su forma de resistencia. También antes se refería a Diego al sindicato del campo, o al sindicato menor de trabajadores, que es Marina Arena, si no estamos aquí. Debemos de tener claro que ese entusiasmo, esa ilusión que nos mueve en la lucha por la construcción de la Andalucía que queremos, no deja de ser nuestra mejor arma, y es la que nos hace embarcarnos en este proyecto que primero supuso nuestra organización, Defender Andalucía, y que ahora supone adelante Andalucía. Porque evidentemente nos resignamos a seguir desempeñando esos roles que nos han sido asignados desde Madrid y Bruselas. No queremos pisar la vuelta de Europa, ni que nuestras fronteras actúen como repelentes de seres humanos, y ni mucho menos que Andalucía sea un parque temático de explotación, que nos desplaza y nos deja salarios de miseria. Hoy sí que tenemos un proyecto
fuerte, un proyecto y una responsabilidad como andaluces y andaluzas, porque no podemos mirar hacia otro lado y seguir permitiendo que nuestras ciudades y pueblos alcancen tasas de paro exorbitantes y que ciudades como Écija tengan un 23% de desempleo con 2.722 mujeres en desempleo, o que cada año el número de andaluces y andaluzas que cojan las maletas vaya en aumento. No podemos permitir que se nos cuelen otra vez esas desarticulaciones. Y lo que es más importante, no vamos a permitir que se nos arrebate la ilusión, el entusiasmo, porque queremos ser dueños y dueñas de nuestro destino, porque ese entusiasmo que ha sido tan maltratado. No debemos olvidar que es nuestra mejor arma para seguir construyendo la Andalucía que queremos. Y, por supuesto, habrá que estar en alerta, porque también es un tiempo muy difícil. Y no basta solo con poner los pies en la tierra como lo decía antes. También en tiempos muy difíciles que solo podemos atajar con soberanía, muy importante. Y tampoco debemos olvidar que es la crisis de donde nacen las posibilidades para crear nuevas alternativas económicas que conllevan cambios estructurales. Esta vez no estamos dispuestos y dispuestas a esperar otros 50 años. Esta vez tenemos un proyecto político y vamos a trabajar por conseguir una Andalucía libre y soberana y vamos a trabajar en ello con más entusiasmo que nunca. Yo la verdad es que estoy muy contento, estoy incluso más contento de lo que esperaba estar, porque creo que hemos sumado un grupo de personas grande y sobre todo un grupo de personas muy buenos. Yo esta mañana, cuando veníamos para acá, venía un poco nerviosillo, ¿no? Y me he dado cuenta que en realidad traía una sensación parecida a la que solía tener cuando era chico y llegaba en las fiestas de final de curso. Es curioso porque esto no deja de ser como algo así como nuestra fiesta de fin del primer curso, ¿no? Empezamos con el proyecto de defender Andalucía más o menos en torno al mes de septiembre y desde entonces, pues bueno, hemos tenido que ir cogiendo el ritmo, hemos tenido que ir trabajando, estudiando, nos hemos presentado algunas pruebas y yo creo que hoy también tocaba hacer una reflexión entre todos y sacar en claro pues, bueno, qué hemos aprendido, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y yo creo que para hacer esa valoración es importante tener en cuenta que este primer año de Defender Andalucía se ha desarrollado en unas condiciones especialmente difíciles, especialmente dolorosas, pero que por eso mismo hacen el proyecto especialmente necesario. Este primer año de trabajo para nosotros ha estado marcado evidentemente por la pandemia, por las dificultades de juntarnos, de compartir espacios, de trabajar cara a cara, pero más allá de eso, yo creo que durante este año los miembros de Defender Andalucía y todo el pueblo andaluz, y yo diría todo el mundo, buena parte del mundo, lo que hemos presenciado es la agudización de una serie de crisis graves en el modelo de sociedad que tenemos. Lo que estamos comprobando es que la pandemia mata gente, la pandemia pone en peligro a muchas personas, pero la pandemia pone de manifiesto también la insostenibilidad de una forma de pensar lo público que se orienta a la rentabilidad en lugar de a cuidar la vida. Yo creo que cada vez más gente está entendiendo que no es posible cuidar la vida y vivir dentro del sistema capitalista al mismo tiempo. Creo también que paralelamente a esa crisis que se ha dado en el sistema de salud, estamos sufriendo una crisis económica que también está terminando con las últimas esperanzas que podían tener los andaluces y las andaluzas en una vida digna dentro de este modelo económico. Hay ya generaciones enteras de andaluces y andaluzas que solo han conocido el paro, la precariedad y la migración. Y todo eso, a su vez, se traduce en una crisis política. Cada vez más gente, pues, pierde la confianza en poder cambiar las cosas, pierde interés en participar, y el problema es que, ante la ausencia de alternativas,
pues se recluye, siente miedo, siente desconfianza del que está enfrente y eso puede derivar en reacciones políticas muy peligrosas, como estamos viendo, por ejemplo, con el crecimiento de la ultraderecha. Yo creo que por eso es fundamental construir justo ahora una herramienta como Defender Andalucía, una herramienta que dice: esa crisis sanitaria, esa crisis económica, esa crisis política devienen todas o están todas relacionadas con una peligrosa tendencia a colocar las decisiones políticas cada vez más lejos de la gente. Nuestras vidas cada vez dependen más de unas decisiones que cada vez controlamos menos. El proceso de vacunación es un buen ejemplo. ¿Llega la vacuna o no llegan? ¿Las farmacéuticas responden o no? ¿Las políticas sanitarias cambian o no según las presiones de organismos políticos de distintos niveles, pero también, en fin, sectores privados con sus propios intereses, etc.? Pero no solo eso, las decisiones políticas cotidianas están cada vez más encerradas en Madrid, en Bruselas o en los consejos de administración de grandes empresas o de fondos de inversión que se manejan con unos criterios que nadie conoce muy bien, pero que sí tenemos la certeza de que responden a unos intereses que no son los nuestros. Y frente a eso, la única respuesta posible es reivindicar nuestro derecho a decidir políticamente sobre todo lo que afecta a nuestra vida. Los problemas que tenemos hoy no los va a solucionar una buena gestión del capitalismo. Quien diga que puede gestionar el capitalismo para resolver los problemas que tenemos, le está mintiendo a la gente y antes o después pagará las consecuencias y se quemará políticamente porque se demostrará que eso no es posible, es una contradicción. Pero en Defender Andalucía también debemos tener muy claro que tampoco van a venir nuestras soluciones, las soluciones que necesitamos, de las recetas que se nos receten, o sea, de las recetas que se nos cocinen desde fuera, por muy de izquierda que parezca. Ningún pueblo es salvado por otros. La solución a los problemas políticos y económicos de Andalucía vendrá de nuestra propia experiencia, de nuestra propia capacidad de autoorganizarnos y de nuestra propia capacidad de liberar y canalizar políticamente esos saberes, esos valores y esas redes acumuladas por los andaluces y por las andaluzas a lo largo de su historia. Esa es, desde mi punto de vista, la gran aportación que puede hacer esta organización. El decirle, con todo el respeto a los andaluces y a las andaluzas, primero, que nosotros no somos unos engañabobos, que no venimos aquí a decirle que nos voten para solucionar sus problemas. Hay que transformar estructuralmente la sociedad en la que vivimos para solucionar esos problemas. Y segundo, que para solucionar esos problemas no basta con aplicar aquí las medidas que nos diseñen fuera, sino que tenemos que organizarnos y, sobre todo, reivindicar nuestro derecho a decidir sobre nuestros problemas, con nuestros propios criterios, con nuestros propios recursos y desde nuestra propia realidad histórica y cultural. Yo creo que en un año hemos hecho avances muy importantes, teniendo en cuenta las circunstancias. En primer lugar, hemos conseguido consolidar este grupo, consolidar una red de personas con las cosas claras, con buen corazón, cohesionado, un grupo con ganas de trabajar, un grupo con ilusión. Pero hemos conseguido otras cosas importantes. Hemos conseguido, desde mi punto de vista, contribuir a la consolidación de una agenda política andaluza. Yo creo que en los últimos meses se está viendo, y ahí está el reflejo también político, en la forja de ese espacio nuevo que es Adelante y tal, se está viendo que se está volviendo a hablar más de los problemas de Andalucía. Se está volviendo a pensar más en política desde aquí. Y creo que a eso está contribuyendo mucha gente, pero nosotros también estamos contribuyendo de una manera importante. Y por último, y esto me parece que es importante también tenerlo muy en cuenta, creo que acertamos hace 6 meses cuando tomamos la decisión de sumarnos y participar junto a otros compañeros y a otras compañeras en el proyecto de Adelante Andalucía. Creo
que por primera vez en mucho tiempo existe una posibilidad muy real de configurar ahí y ofrecer a los andaluces un espacio de intervención política en clave andaluza, que piense en nuestros derechos y que trabaje con nuestros códigos culturales. Yo creo que hemos conseguido cosas y creo que que además tenemos un papel muy importante que jugar ahí dentro de Adelante Andalucía. Creo que vamos a tener que ser muy serios y muy rigurosos a la hora de promover una agenda política andaluza. Es decir, que en ningún momento se pueda conducir el proyecto político de Adelante Andalucía atendiendo a lo que pasa en otros sitios o a las necesidades políticas que surjan en otros territorios o a la conveniencia de otro tipo de actores políticos fuera de nuestra tierra. Creo también que debemos ser importantes a la hora de asegurarnos de que las estrategias políticas de Adelante Andalucía son construidas y desarrolladas desde aquí, manejando los tiempos desde aquí, planteando los objetivos desde aquí y administrando los recursos de todo tipo desde aquí. Y por último, y esto me parece importante, creo que defender Andalucía tiene la obligación política de colocar en el centro del debate, y también del debate dentro de Adelante Andalucía, el problema de la soberanía, el problema de la soberanía política. Tener una voz andaluza está bien, en Madrid, en Bruselas y en todas partes, pero hay que ser muy claro a la hora de explicarle a la gente que con las herramientas jurídicas que tenemos no podemos solucionar los problemas que nos afectan. Necesitamos capacidad de decisión y el grado en que lo consigamos no va a depender de la cantidad de votos que cojamos a base de vender una imagen de no sé qué. Va a depender fundamentalmente de nuestra capacidad para conectar con la mayoría social en Andalucía y para canalizar las inquietudes y las fuerzas de nuestro pueblo en una herramienta política reivindicativa que deje claramente establecido que sobre lo que pasa aquí tenemos derecho a decidir y no se puede hacer nada sin contar con nosotros y con nosotros. Así que nada, yo creo que ese es el reto político que tenemos por delante. Creo que es bonito, que es ilusionante. Creo que también tenemos la capacidad, tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia suficiente para llevarlo a cabo y en ese sentido yo soy muy optimista. Bueno, pues nada, para mí, por repasar un poco, la verdad que el proceso de participar en Defender Andalucía ha sido muy positivo. Lo comenté también ante la asamblea, ¿no? Sobre todo el tema de que vayamos rompiendo el bloqueo. Somos muchas pero dispersas. Las luchas locales, bajo mi experiencia, son muy interesantes en nuestro campo de batalla. Nuestras zonas de conflicto son nuestros pueblos y nuestros barrios, y eso lo tengo claro de siempre. Pero si no tenemos redes, si no tenemos conexión y no tenemos una visión nacional de todas esas realidades, pues nos vemos muchas veces solas, nos vemos muchas veces incomunicadas, o nos vemos que, bueno, que la vida nos pasa por encima y hay épocas que podemos estar más activas y militar más, y otras épocas que tenemos que replegar porque tenemos que resolver otras cosas. Entonces yo creo que iniciemos estos procesos, como es Defender Andalucía y Adelante Andalucía, pues es importante a la hora de seguir generando esa red y esa unión. Yo además en otros espacios donde conocí, por ejemplo, a este hombre, a mí que está aquí hoy, que es de Puente Genil, pues bueno, yo lo he vivido ya, ¿no? En esos espacios, ¿no? La importancia de tener esas redes que trasciendan lo municipal, al margen de que evidentemente nuestra fuerza siempre esté en donde ponemos los pies y en nuestro barrio, ¿no? Por comentaros un poco, yo creo que ellos han hablado ya muy bien y tal. Yo normalmente me toca la chapa del ecologismo, si quiero la doy, si no, pues hablamos de otra cosa. pero bueno, creo que, bueno, que todo está unido. El tema de la pandemia, la situación de pandemia, pues evidentemente también tiene una relación con la ecología, con el medio ambiente. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento que no podemos mirar para otra parte, no podemos mirar para otro lado. Estamos en un momento donde se están dando una serie de condiciones que están provocando una auténtica crisis del sistema capitalista en su totalidad, y mucha gente habla de colapso, de que estamos frente a un colapso y que no sabemos hasta qué punto ya estamos viviendo ese colapso, solamente que evidentemente las cosas no pasan de un día para otro, sino que van
de forma paulatina y quizás esto ya es el inicio del colapso que se está viendo, ¿no? Entonces, en medio de eso, evidentemente, defender Andalucía, tenemos que defender nuestros barrios, tenemos que defender nuestra gente, tenemos que defender nuestras vidas, porque los retos que tenemos por delante son brutales. O sea, ya lo hemos visto, ¿no? Hemos estado bajo el gobierno más progresista de la historia, pero yo, no sé vosotras, me he sentido en el año donde he sufrido más represión que en mi vida. Y todo eso bajo un gobierno progresista. Eso nos da una señal que tenemos que tener clara, y lo que estaba apuntando ante Curro, que es que tengamos a gente linda en las instituciones, a gente que tenga coleta como nosotros. No quiere decir que vayamos a ser más libres, no quiere decir que vayamos a derogar la reforma laboral, no quiere decir que quitemos la ley Mordaza, que ha sido la que se está utilizando para machacar a los movimientos sociales, pero no solamente a ellos, también a las prostitutas, también a los manteros, también a toda la gente que anda por la calle. Esa ley Mordaza que hasta ahora, que también ha sido la misma que se ha aplicado a la hora de multar a la gente con el tema del COVID, ¿no? Entonces es curioso que el gobierno progresista haya terminado aplicando precisamente para hacer frente a la pandemia la ley Mordaza que en principio iban a quitar, ¿no? Entonces, eso más allá de incoherencia, podemos llamarlo incoherencia, podemos llamarlo traiciones, pero está claro que esto nos va obligando, al menos a mí lo personal, me va obligando a dar pasos adelante. Nos va obligando, creo que a todas, a dar pasos adelante, porque a la derecha tenemos el desastre total, o sea, gente que incluso cuestiona que exista el cambio climático, por lo tanto, miedo me da que esa gente puedan decidir algo de lo que nos viene. Y a la izquierda, pues como sabéis, no tenemos falta de concreción, tenemos falta de criterio en muchos momentos y parece que también yo creo que falta de valentía a la hora de comentar las cosas, además de lo que comentaba Curro, que además que yo creo que se vendió una moto durante unos años, que es que votando se cambiaba el mundo y votando no se cambia el mundo. Y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros podemos sumar votando y estar en las instituciones, es una herramienta más en la que podemos sumar lo que queremos hacer, pero realmente necesitamos cooperativas, necesitamos rentas básicas, necesitamos proyectos ecologistas, necesitamos muchas cosas que tenemos que sumar que no son solamente presentarse a una elección. Y en ese camino es donde tenemos que estar también acompañando ese proceso, todas las que estamos aquí, y animando a todo lo que se surja, porque evidentemente son muchos los frentes y nos necesitamos a todas, ¿no? Y creo que además eso entronca también con un principio que yo creo que tiene que estar clavado a fuego en Defender Andalucía, que es la humildad, la solidaridad y el trabajo militante. La humildad, porque yo creo que en la izquierda ha faltado eso. Tenemos que tener humildad y tenemos que ser claros de decir, ni yo voy a cambiar las cosas, ni tú no las vas a cambiar si no las cambiamos entre todas y si no las cambiamos desde muchos frentes. Frente al discurso que hasta ahora estábamos lanzando, o a ciertos sectores de la izquierda estaban lanzando, que tú vótame, que vamos a cambiarlo todo solamente votando. Yo creo que esa humildad no la podemos perder de vista. Nadie somos tan listas, porque si fuéramos tan listas no estaríamos aquí. No digo aquí, digo en la situación que vivimos. Entonces, como nadie somos tan listas para resolverlo todo, pues tendremos que sumarnos y aprender unas de otras para poder afrontar lo que viene. Y lo que viene, pues ya sabéis, ¿no? Ahora mismo estamos sufriendo la pandemia, pero tenemos un cambio climático encima, que evidentemente en Andalucía nos va a traer unas consecuencias chulísimas, desde temperaturas todavía más altas, como si ya las hubiera. El río Guadalquivir pues, va a aumentar su parte de marisma y va a desplazar muchos seres que viven ahora mismo ahí, van a verse desplazados río arriba. En fin, consecuencias las que queramos, ¿no? Desertización y sequía, en fin, eso es una parte. Pero luego también tenemos todo el tema energético, de agotamiento de recursos, de problemas con los residuos, como sabéis, de colmatación de los residuos, de que el capitalismo evidentemente no le ha interesado tener un modelo de gestión medio razonable de los residuos, sino que está nuestro medio ambiente cada vez más colmatado de recursos de residuos, digamos, tanto materiales, pero también de contaminación, ¿no? El panorama que tenemos es ese, ¿no? Y eso requiere que tengamos, por lo menos que tengamos las cosas claras y que no nos engañen. O sea, no nos engañen, que no nos hablen de reciclaje, que se metan en reciclaje donde les quepa, si para reciclar tenemos que depender de Ecoembes. Y eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos claro los andaluces.
Un modelo de reciclaje no es el modelo que a la patronal le interese. El modelo de reciclaje y de reutilización de envases tendrá que ser en base a los criterios que el pueblo decida y reforzando las cosas del pueblo. Cuando hablamos de empleo, de precariedad, de miseria, de desarrollo rural, ¿no? Que nos dicen, ¿no? Que de vez en cuando vienen y aquí nos ponen, vamos a venir el grupo de desarrollo rural, no a ese, como que somos campo todos, ¿no? Claro, yo creo que ahora mismo la gente que está en el ayuntamiento no lo tiene claro. Hay muchas cosas que no tienen claro. Cuando un ayuntamiento va a la inauguración de un McDonald's, como fue aquí, es que un ayuntamiento no tiene claro nada. Tiene claro nada. No lo tiene claro porque no entiende que realmente lo que necesitamos las andaluzas no es que venga el McDonald's a Écija a salvarnos a generar 7 empleos precarios. O sea, ¿qué horizonte estáis dando para los jóvenes y para las jóvenes de Écija? Que trabajemos en el McDonald's simplemente. La gente que está ahí tiene que tener claro que lo que queremos es desarrollo endógeno, que queremos que se potencie a nuestra gente, que queremos desarrollar cooperativas, que queremos facilidades, que queremos que se potencie desde abajo hacia arriba. No esperar a que venga aquí alguien a repartir miseria. Y eso, cuando un ayuntamiento destina cerca de 1 millón de euros a reurbanizar una zona solamente para que se instalen ahí un líder, un McDonald's y un Burger King, es que no lo tiene claro. Es que no tiene claro dónde está poniendo los huevos. Y no me refiero a los huevos de la gallina. Tienes que ponerlo en un lado o en otro. Y si tú lo estás poniendo para generar todavía un negocio insostenible ecológicamente, pero además casi inútil socialmente, porque realmente no genera empleo que sea válido, porque al final la realidad de mucha gente de aquí de ese es que tiene que emigrar fuera, porque aquí no encuentra empleo en base a su titulación, en base a lo que ha estudiado, pues claro que este ayuntamiento no lo tiene claro. Nosotros tenemos que tener estas cosas claras y tenemos que ser capaces de trasladarlas, ¿no? De la misma forma que tenemos que ser claros de trasladar de que, por ejemplo, el cementerio nuclear del Cabril, que está en Hornachuela a 30 kilómetros de aquí, no nos parece justo que se haya convertido a través de, otra vez, de los mismos silencios y los mismos misterios de siempre, ya aparezca en el próximo plan general de residuos nucleares, aparezca como que se va a convertir en un cementerio nuclear definitivo. Pero eso a quién se le ha preguntado. O sea, ¿a quién se le ha preguntado? Franco se le ha preguntado, ¿no? Que fue el que abrió el cementerio nuclear, ¿no? Pero es que ahora la nueva democracia ha hecho lo mismo. O sea, si cuestionábamos que Franco no pidió la opinión de nadie para montar el cementerio nuclear, el PSOE y Unidas Podemos han hecho exactamente lo mismo. Y en lugar de contar con la opinión de la gente, pues no han contado con la opinión de la gente, nos lo pasan a definitivo, sin vía de solución, y bueno, y pregúntale tú a cualquiera si querría eso en la puerta de su casa, que seguramente te diría que no. Tenemos que tener las cosas claras en muchos aspectos de la vida, en qué modelo de agricultura vamos a seguir teniendo, o en la reforma agraria. No parece que tampoco se tenga claro eso. O sea, no ha habido ningún paso, no hay ningún paso cuando lo último que estamos viendo en estos últimos años es que los últimos terrenos públicos que quedaban, como puede ser la isla de aquí de Écija, que es está las Turquillas y luego la isla de los Soldados, que tenemos como 2 terrenos así. Las Turquillas es la que históricamente se ha ocupado por el SA, que algunas veces algunas de aquí hemos participado en esas ocupaciones, y que fue también, por recordar un poco más, fue campo de concentración en el 36, que es una cosa que se conoce poco. Y la isla de los Soldados, por ejemplo, que era pública del Estado, ¿no? Que estaba también bajo gestión del Ejército, se ha subastado. Pero como se hubiera subastado también Somonte, que está ahí en Palma del Río, si el SA no interviene, ¿no? Es decir, está claro que no lo tienen claro, porque si tú realmente quieres acometer una reforma agraria o quieres hacer algo de alguna forma que ponga en manos de la gente o al menos cooperativice la gestión de esas tierras, lo último que tienes que hacer es subastarlas al mejor postor. Tendrás que mantenerlas, sostenerlas y buscar proyectos de solución a esas tierras. Y está claro que no lo tienen claro. No tienen claro las cosas cuando se saca una ley de cambio climático que se ha tardado 50 años en sacarla y la ciencia a ti, el IPCC te marca que tienes que reducir por debajo del 54% las emisiones de CO2 y tú estableces un 22%. No lo tienes claro. Tú me quieres aprender que eres el gobierno también más ecologista del mundo, ¿vale? Pero no lo tienes claro porque ese 22% no nos sirve para nada. O sea, hay muchas cosas que necesitamos tener claras, hay mucha herencia y de aquí de nuestro pueblo, de nuestra realidad pequeña, lo vamos viendo. O sea, todos hemos visto cómo ha ido cambiando nuestros pueblos, cómo han ido cambiando nuestros barrios, cómo el capitalismo ha ido ocupando espacios que antes de nuestra gente, o cómo incluso el comercio ha ido cambiando de lugar. O sea, en Écija
Bueno, pues el comercio en Écija, desde que se funda prácticamente, ha estado siempre en el centro. Nunca ha cambiado. El zoco, el mercado romano estaba donde está ahora mismo el Salón, el zoco árabe estaba donde estaba el Salón. Cuando llegaron los cristianos siguieron con el zoco árabe, le cambiaron el nombre por mercado, pero era en el Salón. Cuando la primer centro comercial, que era la Plaza de Abasto, ¿no?, que es cuando se cargan el zoco y tal, y empieza la Plaza de Abasto, se mantuvo en el centro. Y ahora, cuando llegó el capitalismo, es el que ha decidido que ahora el comercio ya no está en el centro, sino que va a estar en la periferia. ¿Por qué? Porque le interesan a ellos. Con Óscar Jurado hablábamos de un tema ese del comercio, que estuvimos haciendo una vez un pequeño estudio que hicimos sobre el tema. ¿Qué facilidades están dando los ayuntamientos a esto? O sea, porque en Cataluña no hay la misma normativa, en Cataluña no se permite abrir tantas grandes superficies como se permite en Andalucía. ¿Por qué no protegemos primero a nuestra gente? No lo estamos haciendo. Lo que estamos es desarrollando nueva ciudad prácticamente solamente para que ellos tengan los espacios que necesitan para desarrollar su mercado. Porque evidentemente en nuestro centro de la ciudad no es útil para las grandes superficies porque no caben. Porque son tocalles y callejones y demás y no se puede aparcar. Entonces, ¿qué? Hasta ese punto el capitalismo también está influenciando nuestras vidas. Ya no es solamente en nuestros precarios sueldos, en nuestro modo de vivir y demás, sino, si nos damos cuenta, cada día están construyendo también nuestras ciudades. Están modificando nuestras ciudades de tal forma que ya no están rompiendo incluso con nuestra herencia cultural típica de dónde nos movíamos y cómo nos movíamos en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener claras, porque si tú lo tienes claras, pues evidentemente tenderás a desarrollar menos ese tipo de cosas, potenciarás el comercio local en lugar de potenciar el que abra nuevas grandes superficies, o muchas otras cosas que dentro de lo que podemos hacer, podrían hacerse, ¿no? Es el mismo ejemplo cuando hablamos, por ejemplo, de energía, ¿no? Una de las cosas que tenemos encima de la mesa, que va a pasar brevemente, es el pico del petróleo, que es un descenso en la producción de petróleo y de carbón, y que por eso se está moviendo todo el tema de las renovables. Modelo, a mí no me interesa, yo soy ecologista, claro que sí, pero yo soy ecologista del pueblo. Entonces, a mí no me interesa que esto cambie todo para que no cambie nada. O sea, que tú cambies las plantas nucleares por plantas fotovoltaicas que desplacen aún más a la gente del campo, y ahora tengamos todo el campo lleno de plantas fotovoltaicas, propiedad de Iberdrola, de Endesa y de los mismos chorizos de siempre, pues realmente no cambiamos nada. Creo que cambiamos, que sí, que está más bonito ahora quizás porque ya no usamos energía nuclear, pero no cambia gran cosa. Tenemos que tener claro que al final tenemos que hablar de soberanía. ¿Y soberanía qué es? Soberanía energética es que nuestra gente puedan producir su energía sin depender más de Iberdrola y de las grandes corporaciones. Y eso es anticapitalismo, claro que es anticapitalismo. Soberanía es soberanía alimentaria. Y es que, evidentemente, tendremos que poner en jaque y tendremos que discutir y debatir sobre qué pasa con el reparto de la tierra en nuestra tierra, precisamente. ¿Por qué seguimos con este reparto? ¿Por qué no se cooperativiza el uso? ¿Por qué no se buscan opciones distintas? Pero también soberanía alimentaria supone decidir qué sembramos en nuestra tierra. O sea, porque ahora mismo vivimos en una agricultura que vive para la exportación, que planta lo que se puede exportar, pero no lo que necesita nuestro pueblo. Entonces, soberanía alimentaria iría en ese libro también. Necesitamos soberanía en muchos aspectos, soberanía política, como comentaba Curro antes. Capacidad de decidir sobre todas estas cosas, porque si algo hemos vivido quizá, o al menos no hemos chocado, o al menos yo he sentido en lo personal, es que en los movimientos sociales hacemos un trabajo muy chulo, pero que nos falta a veces esa voz política o esa herramienta política que ponga sobre la mesa esos temas que estamos trabajando en los movimientos sociales, ¿no? Necesitamos soberanía en muchos aspectos y sobre todo necesitamos ilusión, fuerza y vuelvo otra vez con la carne. Yo creo que algunos, al menos yo, en esta última pandemia me he sentido carne de cañón. No sé vosotras, pero me he sentido carne de cañón cuando he tenido que hacerme cerca de 50 test o 200 test este año. Cuando has tenido que salir, cuando nada más que has recibido palo y además has recibido represión policial y has recibido tal, y además te das cuenta que parecía que había gente que importaba poco que lo cogieran. Me he sentido carne de cañón cuando te das cuenta que no tiene nada que ver pasar una pandemia en un chalet, en una organización bien, o en un barrio como el mío, en un piso de protección oficial. No tiene nada que ver. Nos hemos dado cuenta que somos carne de cañón en muchos aspectos, en muchas cosas, porque lo que venga no va a afectar nunca igual al que tiene que al que no tiene. Y yo quiero terminar con esta reflexión. Yo me siento carne de cañón y ya no me importa, pero creo que estamos en la disposición, por lo menos, de elegir
en qué cañón metemos nuestra carne, ¿no? Y solamente con eso, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad de por lo menos que venga lo que tenga que venir, pero poner de nuestra parte y luchar por lo que queremos, que es un futuro para nosotros y un futuro para nuestras hijas, ¿no? Y nada más. Desde Defender Andalucía. A mí me habían dicho que hablara del proceso, pero la verdad es que los tres compañeros y compañeras que han intervenido lo han hecho perfectamente, ¿no? Han hablado de qué es el proceso, ¿no? Decía Isma que había que retomar la ilusión, esa ilusión de los miles de andaluces y andaluzas que salieron a la calle, que reivindicaron el poder decidir su futuro, el tener soberanía como pueblo, no es algo nuevo, no es algo que se está hablando ahora en esta tercera ola del andalucismo, sino que ya muchos compañeros de cierta edad pues ya lo reivindicaron y se rompieron la cara los pies precisamente peleando por eso, y es importante retomar esa ilusión que desgraciadamente durante un tiempo parece que se perdió o quizás se invisibilizó más que se perdió, porque siempre hay compañeros y compañeras que han estado ahí al pie del cañón pasando, bueno, pues ese duro desierto que nos ha tocado vivir. Y precisamente esa ilusión fue la que nos llevó a crear Adelante Andalucía en su momento, que podemos analizar, bueno, pues las dificultades, los errores o los engaños que se sufrió al final y las consecuencias que se han vivido después, ¿no? Porque en realidad muchas veces la gente nos disfrazamos de andalucistas para presentarnos a las elecciones y ganar el voto. Por eso lo que decía Curro es tan importante, ¿no? Se disfrazan de, bueno, vamos a luchar por esa soberanía, por no seguir siendo el vertedero de Europa y esos grandes discursos que se nos dan antes de las elecciones, pero que luego, bueno, pues lo que había en muchos aspectos era crear Unidas Podemos del Sur y no ese gran proyecto andalucista que es lo que necesitamos, ¿no? Hay una cuestión importantísima cuando hablamos de este proceso, y los compañeros y compañeras lo apuntaban, pero Andalucía no puede seguir mirando para otro lado cuando ayer o hace unos días nos llegaban 30.000 toneladas de residuos muy tóxicos de Montenegro a Nerra, sin siquiera pedirnos permiso, ni siquiera saber exactamente, bueno, pues las consecuencias nefastas que eso tiene para nuestra tierra, ¿no? O que se hable de la tierra para que la trabaja, la lucha por la tierra, la reforma agraria, mientras que el resultado después es el que contaba Juanma, ¿no? Ya no se habla de las cosquillas, siendo ese gobierno progresista, ya no se habla de la eliminación de las peonadas, ya no se habla cuando en un año de pandemia como el que estamos sufriendo, de los jornaleros y jornaleras que han perdido su jornada, nos hablan pues de los agricultores y ganaderos más grandes, cómo les van a dar ayudas directas, cómo se pueden ampliar, bueno, los fondos europeos, para quién van a servir al final, olvidándose, bueno, pues siempre del eslabón último de la cadena, de los más débiles y de las más débiles, ¿no? Y digo que en eso consiste el proceso. Cuando hablamos de la necesidad, pues hablamos de que tenemos que hablar de nosotras y de nosotros, de nuestros problemas y cómo nos organizamos para hacerle frente. Evidentemente, esto es un proceso que no termina en unas elecciones autonómicas, generales o municipales y no termina con tener una representación institucional ya sea más chica o ya sea más grande. Este proceso significa que lo tenemos que hacer y coser a fuego lento y seguir avanzando, discutiendo y debatiendo cómo hacemos ese proyecto para que lleguemos a esa soberanía que se apuntaba en las anteriores intervenciones. Y algo importante, este proceso también tiene que servir, bueno, pues para volver a salir a las calles. Este año
que hemos sufrido de pandemia también ha servido para meter miedo y para desmovilizar totalmente a la gente, ya desmovilizada de por sí anteriormente, pero esto al final ha servido para meternos más en nuestras casas, tener más miedo e incluso en muchas ocasiones hacer de policía, como han hecho alguna gente, diciendo este salió a la calle o la otra sale más de la cuenta a sacar el perrito, ¿no? Por lo tanto, este proceso también tiene que servir, bueno, pues para reforzar la militancia, la organización y la lucha, porque solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Pero sin lucha no va a haber ninguna salvación, ¿no? Tenemos que empezar a hablar con la gente de un nuevo modelo productivo. No nos vale ser la huerta de Europa cuando a los hombres y mujeres que van a trabajar en la agricultura somos el índice, el PIB más alto de Europa en la agricultura, pero sin embargo tenemos situaciones de esclavitud en nuestros campos. O vemos cómo de nuevo hoy ha salido ardiendo un asentamiento en Almería y mirarán para otro lado como han mirado en la última de Lucena con 2 muertos como consecuencia de ese incendio, ¿no? Por lo tanto, creo que razones para organizarnos y para digamos, involucrarnos más activamente en el proceso tenemos muchísimas, ¿no? Y podríamos estar apuntando aquí, que seguro que luego en el debate vaya a apuntar muchísimas más de las que no hemos hablado, ¿no? Hablamos de nuestros pueblos, de nuestras comarcas, la falta de movilidad sostenible, la falta de articulación de nuestros pueblos, que es más fácil de decir a Sevilla que ir de decir a Osuna al hospital, que es donde tienen que ir la gente, ¿no? Nuestros mayores, si no tienen un familiar que los lleve, pues ni siquiera pueden ir al médico porque en muchos pueblos han quitado hasta los autobuses, ¿no? Bueno, si hablamos de la sanidad pública, de la educación pública, pues tendríamos que estar mucho tiempo hablando, ¿no? Pero en concreto, con este proceso, yo creo que de las cuestiones a resaltar de este proceso, de lo que creo que más podemos sacar pecho es que nos ha servido para organizarnos a muchos hombres y mujeres de forma asamblearia. Digamos que este proceso ha sido de abajo hacia arriba. No ha sido una cúpula de 3 organizaciones o 4 organizaciones políticas que se han reunido y han dicho, bueno, pues vamos a convocar una asamblea constituyente, a partir, estos son los 4 documentos, y que la gente, bueno, pues venga y ya está. No, este proceso ha sido un proceso muy participativo, donde se han dado muchas asambleas, más de 25 comarcas en Andalucía que se han estado reuniendo, que nos hemos estado viendo telemáticamente, pero en alguna ocasión hemos podido hacerla de forma simultánea, presencial y telemática. Nos ha servido para debatir de nuestros problemas, no solamente del problema de Andalucía, sino problemas que también tenemos en nuestras comarcas, que a veces pasan de forma invisible que nadie tiene en cuenta. Y este proceso, bueno, pues ha servido también para que hablemos de nuestros problemas locales, de nuestros problemas comarcales y de nuestra tierra, de Andalucía, que siempre ha sido la gran olvidada, ¿no? Han sido más de 2.000 compañeros y compañeras que han estado participando en este proceso. Y ahora, bueno, pues tenemos unos documentos para debatir, analizar y aprobar en la asamblea que está prevista para el 26 de junio. ¿Qué es lo importante en este proceso? Que participemos mucho más, que seamos mucho más activas, que hagamos propuestas, que hay 3 documentos, aparte de, bueno, muchos documentos que han llegado de los pueblos de las comarcas con sus propias problemáticas, pero que hay 3 documentos importantes, el político, el organizativo y el feminista, que ahora mismo están en un proceso de enmienda, que quizás a lo mejor, bueno, pues tendríamos que volcarnos más en la participación de nuestras comarcas y de nuestros pueblos en ese debate, que a partir del 30 de mayo hasta el 15 de junio, bueno, pues se pueden presentar enmiendas. Concretamente, en Sevilla tenemos una asamblea, intentar que sea presencial
dentro de lo posible, pero que se puede conectar telemáticamente, pues para hablar del proceso y de los documentos. Y que el día 26, pues dependerá cómo estemos, pero lo importante es que participemos muchos y muchas en esa asamblea donde, bueno, pues digamos, ya vamos a empezar a constituirnos como organización política y donde vamos a empezar, bueno, no vamos a empezar a caminar, porque empezar a caminar ya hemos empezado, ¿no? Pero vamos a empezar, digamos, a reforzar nuestra estructura, tener compañeros y compañeras que nos representen, empezar a funcionar de una forma mucho más orgánica que la hasta ahora, porque la primera vez que nos reunimos de forma telemática en Sevilla fue un poco, bueno, pues para conocernos, para hablar y para hablar de los problemas que nos unían más que los que nos separaban, ¿no? Y de eso se trata este proceso, ¿no? A partir del día 26 de junio, pues lo que decía anteriormente, esto es un proceso que no es solo para tener representación en las instituciones, lo explicaba muy bien Curro y los compañeros y compañeras, ¿no? Este es un proceso que se tiene que hacer a fuego lento y que tenemos que ir construyendo poco a poco y reforzándolo entre todas y todos. Y que habrá organizaciones políticas que formen parte de este proceso, pero también habrá muchos hombres y mujeres de forma individual que no pertenecen a ningún partido político y que quieren participar en Adelante Andalucía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay es que, bueno, pues quizás animar, porque comentábamos anteriormente entre los compañeros y compañeras que parecía que estaba un poco parado, teniendo en cuenta que el 26 de junio está aquí ya, ¿no? Pues quizás desde las propias comarcas, desde las propias asambleas provinciales y un poquito reforzando y animando a la gente a que participe, ¿no?